Pues muy buenos días a todos los asistentes y bienvenidos al quinto día de la primera semana en esta edición del Congreso Nacional y Latino de Investigación en Cambio Climático. Les recordamos que la siguiente semana está dedicada a diversos talleres, por lo que hoy aún no damos cierre a las actividades del Congreso. Y bueno, para este primer segmento del día, coordinado por la Red Universitaria de Cambio Climático, los vamos a dejar a cargo del maestro Rubén Darío Martínez Ramírez de The City University of New York, quien modera la mesa Perspectivas Literarias en torno al cambio climático. Bienvenidos y adelante, Rubén. Gracias, Ale. Y bueno, también agradecer a todas las personas que están organizando este congreso y a las que han estado viendo a lo largo de toda la semana las distintas mesas y segmentos, ¿no? Este espacio regularmente, o por lo menos los últimos, yo creo, 5 años, hemos tratado de enfocarnos como a temas que no necesariamente tengan que ser con ciencias naturales, como se puede entender eso, ciencias duras y ciencias sociales. Entonces, casi siempre hemos tratado de hacernos preguntas de las humanidades, desde la ética en algún momento, algunos otros aspectos de la filosofía. Y en este año, más bien lo que habíamos pensado y un poco la justificación de la mesa es como, bueno, ¿qué podemos pensar sobre el cambio climático desde la literatura y tal vez otras formas narrativas que no necesariamente tienen que ser como un trabajo científico? Y en ese sentido, pues invitamos a distintos colegas que han trabajado en tema de alguna manera y pues básicamente eso. Entonces, a lo largo de las presentaciones del día, más bien de este segmento, pues vamos a discutir un poco sobre ello y para eso quisiera presentarle a tres personas. Voy a ir presentándolas conforme vayan haciendo su intervención para no leer todas las semblanzas de una vez. Y la primera de ellas es Jesús Navia, quien es licenciado en Literatura y Lengua Castellana, graduado de la Universidad del Cauca en Colombia y maestro en Letras Latinoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor del Departamento de Lingüística de la Universidad del Cauca, Colombia, en donde además coordina el Departamento de Corrección de Estilo del área de desarrollo editorial de la misma universidad. Y bueno, antes de darle la palabra a mi colega, nada más recordarles que si tienen dudas o comentarios, cualquier cosa que quisieran que se mencionara al final, lo pueden ir dejando en el chat y lo haremos en su momento. Pues adelante, Jesús. Hola, muchas gracias. Pues buenos días a todas, todos, todes quienes están presentes en esta conversación. Pues bueno, como dijo mi colega Darío, mi nombre es Jesús Navia, actualmente estoy en Colombia y me gustaría hoy empezar hablando sobre una conversación que he titulado Repercusiones del cambio climático y la contaminación en el cuerpo natural, social e individual en Después de la ira de Cristian Romero. Bueno, primero me gustaría empezar haciendo como un contexto muy general sobre la novela de la cual voy a hablar, que es Después de la ira de Cristian Romero. Cristian Romero es un escritor colombiano de Medellín, quien, además de esta novela, que es su primera novela, escribió un libro de cuentos que ocasionó que en 2017 el iFestival lo catalogara dentro de en la selección de Bogotá 39, que reunió a diversos escritores menores a 40 años que fueron catalogados como los más prometedores en esa época, entre ellos Giuseppe Caputo, Miguel Enríquez, entre otros. Y un poco después de ello publica esta primera novela que la publicó justo en el 2018. La publica Alfaguara y es escrita gracias a una beca que se gana en la alcaldía de Medellín. Voy a hacerles un breve resumen o a contarles un poco sobre el argumento de la novela. Espero no hacer suficientes o no hacer demasiados spoilers, o si los hago, espero que les motive a leer la novela porque es demasiado interesante. Y es que esta novela se ubica en un espacio rural que se llama San Isidro, un espacio centrado en el cultivo y en la agroindustria. Y en ella se nos cuenta la historia en especial de dos personas sobre quien se centra toda la trama, que es Samuel y Liliana, una pareja de esposos quienes tienen una hija que es Alicia. En términos muy generales, San Isidro se nos es presentado como un espacio que está azotado por un calor impresionante, por la sequía. Esta sequía ha ocasionado la escasez cada vez mayor de recursos,
eh, el agua, hay escasez de agua, de igual manera esto ha ocasionado otro tipo de daños al medio ambiente y ha ocasionado otro tipo de repercusiones como enfermedades, pestes, enfermedades que no se saben de dónde vienen y en ocasiones la muerte de muchos animales y la muerte también de habitantes del pueblo. Sin embargo, estas condiciones están ligadas también a un aspecto que empieza a tomar mucha relevancia a lo largo de la novela y es la presencia de una multinacional que se llama Semina, que tiene justo en ese pueblo una gran parte de cultivos de maíz transgénico, nos vamos a enterar poco a poco, y esto ha ocasionado pues que poco a poco Semina empiece a arrebatar espacios, a cobrar espacios del pueblo y empieza a generar un gran territorio de cultivos de maíz, de este tipo de maíz. Bajo esta realidad en donde ni Liliana ni Samuel logran encontrarse, ni logran crecer porque sus cultivos no crecen, porque sus animales están muriendo, Liliana es quien más incentiva a Samuel para que se vayan de ese lugar. Y Samuel, por el contrario, es quien está constantemente luchando por el territorio que ha heredado, por el territorio que ha conseguido. Se opone a la idea de irse, a la idea de venderle también a Semina sus tierras y por el contrario está luchando constantemente por encontrar soluciones para sembrar, para cultivar, para intentar sanar a sus animales. Y esta básicamente es como el gran problema que existe entre los dos. Una quiere irse y el otro quiere quedarse y en esa lucha empiezan a construir una relación, su relación se empieza a desquebrajar también porque no logran encontrar un punto medio. Y ambos están constantemente luchando por sobrevivir en este territorio de la manera en la que encuentren. Tanto Samuel luchando por su tierra como Liliana intentando sobrevivir a esta relación que la ata a este pueblo. Entonces me gustaría empezar quizás leyéndoles con un pequeño fragmento que describe un poco la relación del espacio. El suelo de la finca parecía vibrar. Samuel, derrotado, mientras observaba la vaca y sus terneros escuálidos, pensaba en los últimos días de lluvia. No llovía hace mucho, no llovía, hacía mucho que no llovía. El calor se había ensañado con esas tierras que se tostaban como si ya no tuviera dueño. Zapateó con fuerza la maleza que sin descanso crecía y asfixiaba los cultivos, y una nube de polvo se levantó a su alrededor. Sobre su cabeza, un cielo despejado y un sol furioso encendido. Más allá, una casa vieja levantada con ladrillos rojos y techos de lata oxidada. Frente a ella, estacionados, una camioneta de pintura desteñida y un tractor averiado cubierto con lonas de plástico. Y bordeando la finca, el riachuelo, ahora disminuido y grasiento, que bajaba cargado de espumarajos. Tarzán, un perro ya viejo, con la cadera desencajada, hacía como si vigilara todo. Samuel golpeaba la tierra con el azadón. A veces se detenía para limpiarse el rostro con un trapo sucio. Solo había polvo. A lo lejos se distinguía la distancia oceánica de los maizales de Semina que ya empezaban a acorralarla cada vez más cerca como una enfermedad. Bueno, esa es una de las escenas iniciales de la novela. Esa es una de las escenas como nos empiezan a describir el pueblo y es muy interesante en especial porque empezamos a descubrir cómo es que los habitantes, tanto Samuel con Liliana como Liliana, empiezan a relacionarse con este espacio que deja de ser productivo, que deja de ser amigable para ellos, que deja de ser un espacio en el que se pueda sobrevivir de manera sencilla. Poco a poco vamos a ir desglosando un poco la relación que tienen Samuel y Liliana con el espacio, al igual que los habitantes de este pueblo. Pero bueno, en términos muy generales me gustaría presentarles un poco la manera en la que está escrita la novela. Y es que esta novela tiene una trama fragmentaria, no lineal, tiene demasiados saltos temporales, tiene demasiados vacíos argumentales, nunca se nos narra una historia de principio a final. Y por el contrario, siempre está saltando de un momento a otro, de un suceso a otro, y por lo tanto no hay ninguna relación específica entre estos dos. Yo tengo una hipótesis de que esta trama está construida de esta manera porque se relaciona también con la idea de que nadie sabe qué es lo que está pasando en el pueblo. Nadie sabe por qué la ola de calor y la sequía, nadie sabe por qué las enfermedades, nadie sabe por qué hay ciertos individuos que han estado desapareciendo.
Y por esa razón, entonces, nosotros estamos siguiendo al personaje en la medida en la que se entera de cosas y de información que rodea su vida. Toda esta información se entera de manera accidental, no es del todo, él no es el policía que está buscando información en el pueblo, él no es para nada quien está intentando averiguar las razones. No, lo siento, mi cámara está fallando. Voy a intentar seguir así, a ver si ahorita se soluciona. Sí, Eh, no es para nada, Samuel, que es el personaje principal sobre quien se centra la historia, no es para nada el policía que intenta encontrar la verdad detrás de lo que está sucediendo en Semina. Y por esa razón yo siento que la trama también intenta reflejar esos vacíos de saber qué hay alrededor de lo que sucede. La mayoría de la información que se nos da sobre de dónde pueden venir las enfermedades o por qué se están muriendo los animales son sospechas de los mismos habitantes que asumen ciertos conocimientos sin necesidad de que totalmente sean ciertos. Nunca se nos da una razón eh, totalmente comprobada de qué es lo que está sucediendo. A mí se me hace que la escritura de los capítulos y esta escritura fragmentada también está muy relacionada con la relación que se genera en el pueblo alrededor de los cultivos, y es que los cultivos, tal y como los capítulos, están intentando nacer y la tierra no da, siempre se secan, siempre se mueren cualquier cosa que intenten cultivar, incluso los animales, y por lo tanto estos capítulos sufren el mismo destino, empiezan y terminan de manera abrupta, luego empieza otro y se vuelve a acabar sin necesidad de que se dé un proceso constante y lineal desde la siembra hasta el final, pues. Y en ese sentido se me hace una trama bastante interesante con lo que está sucediendo a lo largo del pueblo. En términos muy generales, David Loria, un investigador que escribió un artículo sobre esta novela, afirma que, siguiendo a Lucián de León, se podría catalogar esta novela como parte de unas narrativas agrotóxicas, en especial por la temática que abordan y por la manera en la que construyen la reflexión en torno a que se ubica en lugares de monocultivo de acopio y que están muy relacionados con los métodos de tecnología genética sobre la tierra y la búsqueda constante de sobreproducción que intoxican la tierra y que intoxican el espacio social y natural en el que se ubican. Ahorita vamos a ver un poco por qué sucede esto, y es que en términos muy generales, nosotros a lo largo de la novela podemos encontrar que San Isidro está sufriendo de un gran cambio climático en especial. Y este cambio y las afectaciones de esta realidad se pueden ver en los distintos cuerpos que componen la población o que componen este espacio. Yo los he denominado de manera muy rápida como cuerpo natural, el cuerpo individual y el cuerpo social se ve afectado por estos cambios, en especial empezando con el cuerpo natural, que podríamos denominar como San Isidro. El cuerpo natural entendido como el espacio físico en donde se dan ciertas relaciones con la tierra, con la naturaleza. En un primer momento, este espacio rural atraviesa, como ya lo había mencionado, una gran sequía, lo que ocasiona que las tierras se vuelvan muy áridas, pero también se vuelven ácidas porque no hay ningún cultivo que prospere, no hay ningún cultivo que se desarrolle, e incluso se vuelve un espacio que no es el idóneo incluso para los animales empiezan a morir. Samuel y Liliana tienen una vaca y una ternera que mueren. Samuel está constantemente luchando por intentar sanar a este animal, pero no lo logra hacer. Y por lo tanto, el espacio no le ha dado las condiciones necesarias para sobrevivir a estos animales. Esto además empieza a tener unas repercusiones sobre el cuerpo individual, sobre el cuerpo de cada uno de los habitantes de San Isidro, en especial porque a lo largo de la novela empezamos a descubrir que han empezado a aparecer ciertas enfermedades extrañas que antes no existían. Una de ellas Liliana, por ejemplo, sufre de unas manchas grisáceas que le empiezan a inundar el cuerpo, empiezan con una mancha pequeña, pero poco a poco empiezan a expandirse y hay quienes entran a los maizales de Semina, salen con quemaduras en la piel porque no es un entorno amigable con el cuerpo. Hay una de las compañeras de Liliana que trabaja en Semina que muere por una tos. Y de igual manera existe
un conocimiento en el pueblo y es que las niñas están naciendo con deformaciones. Entonces, hay un fragmento de la novela en la que nos cuentan cuando le hacen una primera ecografía a Liliana de su hija y lo primero que hace Samuel es preguntarle si viene con todos los dedos. Y esta escena de la doctora contando cada uno de los dedos se repite luego en Samuel, preocupado por la salud de su hija, quien constantemente está contando cada uno de los dedos de su hija hasta llegar a 20. En especial porque ya se saben de niños que han nacido con deformaciones, con falta de ciertas extremidades, y por lo tanto en el pueblo existe el gran miedo de que eso pueda seguir replicándose. Esta relación entonces de un cuerpo natural, del espacio enfermo, que empieza a tener repercusiones sobre el cuerpo individual, que también se enferma, que también empieza a estar afectado por este espacio, empieza a generar también una enfermedad en términos del cuerpo social. Y es que toda la sociedad, todos los habitantes de este pueblo empiezan a tener miedo y desesperanza. Ya no hay un arraigamiento como tal al pueblo, porque de ver que ya no prosperan los cultivos, de ver que ya no es un espacio en el que se puedan desarrollar y sobrevivir de alguna manera, empiezan a vender sus tierras a Semina y a irse del pueblo. Muy pocas personas quedan luchando por vivir en este pueblo, en especial porque muchos trabajan en las fábricas de Semina, y esta ocasión entonces que empieza a haber una desesperanza colectiva y un miedo constante a la enfermedad y a la muerte. Tanto así que eh, frente a esta realidad, todo el cuerpo natural, el contexto natural, empieza a ser peligroso. El sol, la gente empieza a sospechar de que el sol es el que da las manchas, los terrenos de maíz son inhabitables porque si entran sin protección se queman, los animales, empiezan a sospechar de los animales a quienes culpan de haber traído la peste, de poder traer algún tipo de enfermedad. Ya no se puede tomar el agua porque está llena de residuos de las fábricas de semina. El aire también empieza a ser complejo pensando que está envenenado, se piensa que la tierra está envenenada y que por esa razón es que los cultivos no prosperan y la gente se enferma. Aquí me gustaría leer otro fragmento de la novela que se relaciona en especial por cómo la vida de los habitantes se puede relacionar enteramente con la vida individual. El fragmento dice así. Era una mañana fresca y sin embargo el sol que empezaba a levantarse en el cielo auguraba un día bochornoso. Las ventanas y puertas de la casa estaban abiertas, un intento vano por enfriar las paredes. Liliana cortaba el bloque de queso en tajadas gruesas y simétricas. Alicia, concentrada en en los movimientos de su madre, dijo, ¿Es verdad que a ti te gustaba cantar, mamá? Es verdad. ¿Y por qué se te olvidó cantar? ¿Será el calor? No sé. El queso jugoso cedía al filo del cuchillo. Alicia, el mentón apoyado en las palmas de las manos, esperaba el momento para agarrar una migaja y llevársela a la boca. ¿El calor también te mancha la piel, mamá? Puede ser, pero también son otras cosas. ¿Qué cosas? Venenos. Esta tierra está envenenada. En este fragmento podemos ver la manera en la que Liliana, quien empieza a tener una relación de rechazo con la tierra, culpa tanto al clima como a la tierra, su ausencia de felicidad y y su incapacidad para cantar también. Ahí empieza a generar una relación de rechazo y culpa al espacio por su realidad individual y por y todos los inconvenientes y los efectos que ha tenido esta realidad en su cuerpo. En ese sentido, y como ya quizás hemos venido apreciando, poco a poco a lo largo de la novela se empieza a construir toda una relación alrededor de la multinacional. Y es que, de acuerdo a los rumores y de acuerdo a las sospechas, la multinacional Semina, que ha venido a sembrar maíz transgénico modificado genéticamente, es la culpable de todos los males del cuerpo natural y por lo tanto los males tanto del cuerpo individual como del cuerpo social. Primero, vale la pena mencionar que esta multinacional está haciendo todo un ejercicio de apropiación de la tierra, en especial porque empiezan a comprar los terrenos de los habitantes para empezar a sembrar muchísimo maíz, tanto así que en ciertos momentos de la narración lo que dicen es que los campos de maíz son casi lo único que se ve de San Isidro, ya hay muy pocos habitantes que vivan ahí.
pareciera que el maíz es lo único que puede sobrevivir en San Isidro, no hay ningún otro cultivo que pueda hacerlo. Y esto en especial nos hace descubrir que empieza a haber un ejercicio de semina, de soberanía sobre la tierra y el cultivo, en especial porque generan como una política en la que solo se pueden sembrar las semillas de maíz que Semina vende y tienen que sí o sí estar acompañadas de un fertilizante que Semina vende. De lo contrario, no hay ninguna semilla que sobreviva a este campo. Y por lo tanto, hay todo hay un ejercicio de control de la semilla que nace. Hay todo un ejercicio de control sobre el territorio en el que se está dando porque empiezan a comprar y ya quieren adueñarse de todo el pueblo. Esto genera entonces todo un tratamiento químico y transgénico sobre la tierra, cuyos químicos, de acuerdo a la sospecha del pueblo, empiezan a contaminar el suelo, empiezan a contaminar el agua y hace incluso que los maizales de esa mina sean campos inhabitables, intransitables, que lo que ocasionan es que el cuerpo del individuo se queme y se lastime. También todo el pueblo empieza a generar la sospecha de que son semina y esta cantidad de químicos los que están causando las deformaciones, las enfermedades de la piel, la peste y la muerte de los animales. La peste y la muerte de los animales. Esto nos conecta en especial sobre la relación que empieza a construir entre este cuerpo natural enfermo que está siendo afectado por una multinacional con sus prácticas de apropiación del espacio, pero también de contaminación del espacio y de modificación de la semilla a través de químicos, y ocasiona entonces una relación enteramente con cómo lo vive cada individuo y cada cuerpo y cómo habita cada cuerpo este espacio. Me gustaría leerles otro fragmentito. Dice, la segunda señal fue la tos, la misma tos agria que se había llevado a su compañera de trabajo hacía unos días. Era esa tos áspera, afilada, profunda, esa tos caliente y desesperada que más parecía el eco de un animal que aullaba desde sus pulmones. La tos de siempre, la que nunca había dejado de recordarle su lugar en el mundo, mientras la rondaba pacientemente, segura de su victoria, por fin había llegado para terminar de destruir su cuerpo. Liliana se imaginó las manchas invadiendo sus órganos internos. Las tierras enfermas de San Isidro le habían transmitido la peste. Su cuerpo se había perdido en los inmensos mapas de los maizales que se tragaban el pueblo, pero ni siquiera eso sería capaz de apagar su ira. Era esa tos, la misma tos. Aquí la relación que hace el narrador en términos de cómo los maizales inundan y se apropian de todo el espacio rural de San Isidro también se relaciona con esas manchas que le han salido a Liliana y le empiezan a inundar el cuerpo. Lo único que se ve de San Isidro, lo que mayor se ve son los campos maizales, esta enfermedad que ha venido a inundar el espacio, que ha ocasionado otra serie de males y que también ha ocasionado tanto la tos de la que muere su compañera, la tos que ella está viviendo, pero al igual que su enfermedad de manchas y su incapacidad para relacionarse bien con el espacio. Esta relación con la ira justamente está anotada en el título. Después de la ira se relaciona en especial porque surge un grupo antisemina que se llaman los cuervos, es un grupo disidente que empieza a oponerse a Semina y a los procesos de soberanía que está haciendo sobre el territorio, para lo cual hacen protestas en contra de su manejo de semillas transgénicas y los químicos en especial, pero quienes protestan son perseguidos tanto por Semina como por la policía y se menciona una escena en la que alguien que estaba en una protesta desapareció y no se le volvió a ver, y así ha pasado con varios protestantes. Sin embargo, 2 minutos. ok, gracias. Este grupo, los cuervos, utilizan ciertas técnicas que parecieran ser contratécnicas de las que utiliza Semina para acabar incluso con ella misma. Para ello, entonces, se apropian de fertilizantes de Semina y los contaminan. Hay como una especie de contracontaminación para acabar con los mismos campos de semina. Y al igual que ellos han modificado las semillas de maíz, el grupo ha empezado a cultivar langostas modificadas que parecen perros gigantes, rabiosas, para que acaben con los campos de semilla. Es como si utilizaran una plaga para acabar a otra plaga. Es una contaminación también.
Y por último, la última estrategia que utilizan es el fuego, con el cual pretenden acabar con todos los campos de maizales. Eh, lo interesante es que la última escena narra la manera en la que este fuego desencadena también que todas estas langostas que habían sido cultivadas se levanten contra el pueblo mismo. Entonces, ya para concluir, me parece muy interesante la manera en la que la novela empieza a generar o construye toda una relación entre el espacio natural, el social y el individual, y en la manera en la que unos se afectan, los demás empiezan a tener repercusiones en la manera en la que se relacionan con el espacio y en la manera en la que se comprenden en él, e incluso sus cuerpos empiezan a vivir las enfermedades que puede traer este cambio en el espacio natural. La novela también nos deja muchas cosas abiertas para poder pensar, como la relación con los cuerpos y los géneros, la relación con el espacio, los ejercicios de soberanía y demás, que quizás valga la pena hablar y abordar en algunos otros espacios. Así que muchísimas gracias. Esa sería mi presentación por hoy. Muchas gracias a ti, Jesús. Ah, y bueno, al finalizar tendremos un espacio para discutir un poco más de lo que presentaste y de acuerdo a las preguntas que nos hagan llegar de parte del público. Bueno, ahora vamos a pasar con Sammy Reyes, que creo que ya está aquí, ¿no? No, solo para confirmar. ¿Sí anda por aquí? Ah, es que le pueden dar los permisos, está como Z, perdón. Bueno, lo que le dan los permisos para que pueda hacer uso del micrófono y todo. Sammy Reyes es estudiante de la maestría en filosofía de la UNAM y también fue estudiante, bueno, es egresado de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas por la misma universidad. Y en 2013 publicó un libro que se llama Territorios Queer, ensayo sobre la sexodisidencia y la constitución de la identidad a través de la territorialidad. Actualmente realiza una tesis sobre María Zambrano y Catherine Malabou en relación a las nociones de poiesis y plasticidad. Y bueno, sus líneas de investigación son en torno a la filosofía contemporánea, principalmente la metafísica y la ontología, la literatura hispanoamericana y los estudios culturales. Y pues bueno, Sammy, no sé, cuando ¿Ya quieras. se me oye? Se me ve, Sí, ¿verdad? claro. Hola. Perdón por no poner la cámara inmediato, es que no sabía que había que pedir permisos, verdaderamente. Bueno, como lo dijo Darío, yo me dedico a cosas de literatura y filosofía y esta vez traje unos pequeños apuntes sobre literatura venezolana y la cuestión de... Ay, espérenme, deme un momento que voy a quitar el chat porque me distraigo. Literatura venezolana y la cuestión de la tragedia de Vargas, que fue un acontecimiento que aunque en realidad no parece de cambio climático, en cuanto a que podríamos pensar que no se podía esperar por una situación de calentamiento global o por una situación de movimientos de los mares y todas las cuestiones que conocemos, o tampoco hay una situación de contaminación que podamos analizar como tal. La verdad es que lo que sucedió en Vargas, les doy contexto, Vargas es un estado pequeño, es una ciudad pequeñita que está cerca de la costa en Venezuela y en 1999 sucede un deslave, que es como se le suele conocer, de las montañas que están en Vargas por lluvias que duraron más de 10 días. La cuestión no es que llueva, cosa que ya sabemos, sino la cantidad de lluvia que eso ha producido y la situación que eso trae consigo en cuanto a niveles de, pues, eh, s- eh, ay, perdón, es que si me llegan notificaciones todo es muy distractivo para mí. Entonces, lo que sucedió en 1999, el 15 de diciembre, fue que las montañas se deslavaron, o sea, el agua hizo que cayera un torrente de lodo a la ciudad de Vargas, pero pues como llevaban 10 días de lluvia constante, muchos de las situaciones era que ya no había por lo menos agua potable, ya no había formas de llevar alimentación, ya no había formas de una comunicación continua con las personas que ahí vivían. Y una de las consecuencias, que eso en la literatura quizás no se ve tanto, pero por eso es importante dar el contexto, es que 25% de la población que vivía en la ciudad fue desplazada por situaciones, por ejemplo, la muerte o porque después de la tragedia decidieron pues irse de Vargas porque habían perdido todo y pues no había de otra. Entre esas cosas
No se sabe muy bien cuántas personas murieron. Se calcula, en un principio habían dicho 1.000, luego se calcula que máximo pudieron haber sido 30.000 personas, pero para el contexto en Vargas, para que 25% de la población se haya ido, pues imagínense, es una ciudad de, ahora no sé muy bien, pero en esa época no pasaba de los 2 millones de habitantes, entonces perder el 25% por desplazamiento y muerte, pues es una tragedia. De hecho, es una de las tragedias que más se recuerda en Venezuela, pero yo lo que les quería comentar era que aunque es muy recordada, la cuestión es que la literatura no produjo una serie de historias rápidamente. Es decir, no fue que al siguiente año de la tragedia de Vargas teníamos literatura en torno a ella. Y de hecho no son un montón de obras las que trabajan la tragedia de Vargas, como quizás puede pasar en otras tragedias del mundo, como no sé, el caso de la Ciudad de México y el terremoto del 85, pues sabemos que tiene un montón de simbolismos y que se ha trabajado de miles de maneras y que hay un montón de referencias dentro de la literatura y el arte. Pero el caso es que la tragedia de Vargas, para mí, y desde las investigaciones, por ejemplo, hay un señor que se llama Miguel Gómez, que hizo una investigación en 2012, donde habla sobre el problema de la melancolía y el enfrentamiento de cómo simbolizar una tragedia. Y justo para mí yo creo que una de las cosas que produce en la literatura la tragedia de Vargas es que hay un proceso de transición. No vamos a hablar de política, pero es importante mencionar que en 1999 es cuando toma el poder Hugo Chávez y entonces hay una especie de proceso de transición de los gobiernos que estaban anteriormente a una especie de felicidad porque había ganado la izquierda, porque parecía que el país iba a mejorar. Entonces la tragedia de Vargas, que sucede el 15 de diciembre, produce una especie de sensación de trauma y de malignidad en el espíritu venezolano, porque era como de, estamos tratando de hacer las cosas bien, estamos tratando de que la política se mueva de tal manera que todo sea alegre. De hecho, había mucha festividad. Una de las críticas que se hace al problema de la tragedia es que había tanta euforia por el cambio de gobierno y por el cambio de un partido a otro, que que el gobierno no sabía cómo enfrentar una tragedia de esa magnitud y en un principio no lograba dar explicaciones de ello. Eso se va a volcar en las obras literarias porque evidentemente cuando sucede la tragedia, ya habían pasado varios días, es decir, la tragedia no fue de la noche a la mañana en el sentido de que el deslave se da de la noche a la mañana, pero ya llevaba la ciudad 10 días en lluvia constante y se había declarado estado de emergencia en 8 estados. Entonces llama la atención cómo la politización impedía que la gente se diera cuenta de la gravedad que estaba sucediendo con una situación climática, porque finalmente pues son lluvias. Y eso, lo que quiero decir con esto es que ahí vemos como también la relación entre política, información y cambio climáticos o problemas de la naturaleza afectan en la forma en que se va a llevar una situación pues de gravedad, como este caso. Bueno, en cuanto a las novelas, la primera novela que yo encontré que habla del tema la hizo un señor que se llama Isaac Chotron, la novela se llama Pronombres Personales, que es del 2002. Y esta novela es curioso porque Isaac Chotron no, es una novela que no habla, los personajes no están establecidos en Vargas, en cambio parece que les afecta la tragedia de manera psíquica en cuanto a que no logran leen las noticias, parece que hace metáforas en torno a ello, lo cual da a entender que para Venezuela la tragedia de Vargas no fue una situación meramente de un lugar, sino algo que comenzaba a afectar a las formas de politización. Una de las cosas que se ve es como muchos personajes se comparan con la tragedia. Dicen, ay, gracias por compartir cosas. Ay, bueno, y la portada aparte es muy notoria que, pues como ven, el problema del deslave es que el lodo sube de tal manera que luego cuando se secó el lodo, pues hace un efecto de tal cual pues, de cemento, por así decirlo, de parálisis total. Entonces, lo que sucede en la novela, un poco para contexto, es que van narrando cada uno su percepción de lo que está sucediendo en Vargas y algunos se ponen en una posición de la tragedia de Vargas también es una apertura
a un nuevo mundo, pero también es como un cierre trágico a un mundo donde la gente quería vivir y la cosa de la migración. En la novela hay un personaje que de hecho migra y muere en las Torres Gemelas y em, ese tipo de metáforas. Entonces ahí vemos una relación entre el problema de cómo superar una tragedia de manera nacional y cómo cada personaje o cada individuo va relacionándose con esa tragedia. Luego hay otra que es de Carmen Vicenti, que se llama Noche Oscura del Alma, que esa sí sucede en Vargas y esa tiene un componente importante porque ahí el personaje describe más o menos cómo ve el deslave, cómo vas viviendo la lluvia. Y una de las cosas que es importante mencionar en esto es que cuando a veces hablamos de cambio climático, damos datos y olvidamos la forma en que se vive las situaciones climáticas de manera singular, pero también comunitaria. Entonces, algo que sucede en la novela es que en un momento comienza a subir el agua en Vargas y Carmen Vicenti va describiendo a través del personaje que es una mujer cómo la gente que vivía en los primeros pisos va pidiéndole asilo o le va pidiendo hospitalidad a los pisos de arriba porque ya no pueden vivir en sus pisos, o sea, han perdido todo y entonces se va produciendo una sensación de vivo con gente extraña, pero no puedo correrla porque esto es una tragedia. Entonces, el personaje, la mujer que es una pintora, va tratando de entender su relación, pero aparte ella está pasando por un duelo de la muerte de su padre. Entonces, ese proceso entre su propia vida, su propio sufrimiento y a la vez el proceso de una muerte masiva es muy llamativa. De hecho, hay un pasaje que les voy a leer, que es muy cortitito. Bueno, aquí mire, dice, éramos solo manos, brazos, piernas, más que personas completas, manos, brazos, piernas que luchaban contra el miedo a cada paso, con la boca llena a la esperaza del fango, y los dedos lacerados de aferrarse a cuanta cosa prometiera sostener el peso de los cuerpos. Y bueno, en eso podemos ver cómo entonces se va produciendo una idea de que ya no son una singularidad, sino son más bien un montón de cuerpos que tienen que luchar por la sobrevivencia, pero que no pueden luchar por sí misma. Es decir, la situación de estos fenómenos demuestra que no hay una forma de superarlos singularmente, sino que siempre tiene que ser una producción más bien colectiva. Eso obviamente, como ya les decía, está pasado también por la crítica política, porque finalmente tú no puedes recuperar una ciudad meramente cuando vivimos en un estado-nación, con los individuos que ahí viven. Luego está el caso de Gabriel Pallares, que es un escritor de cuentos que se volvió muy famoso, que tiene un cuento que se llama Cuando bajaron las aguas. Y ahí llama la atención cómo Gabriel justamente pasa de la crítica política a la experiencia más bien personal de el deslave. Es un niño que narra cómo él después del deslave sale afuera de su segundo piso de su casa, va bajando, se encuentra todo lleno de agua y lodo y va describiendo también animales y dice, todos estos animales los trajo el deslave, los trajo las aguas de la lluvia y es curioso cómo también hace una distinción entre animales que vamos a llamar domésticos, como los perros, los gatos, y otros animales que él suele llamar monstruos. Esa noción a mí me llama la atención porque justamente hace notar cómo hay una distinción de qué vidas nos importan más cuando hablamos de tragedias climáticas, ¿no? Y mayormente solemos hablar en abstracto de animales, pero luego no sé si ustedes han visto fotografías actuales, porque ahora la fotografía premia las mejores fotografías de situaciones trágicas de cambio climático, y muchas veces vemos animales como perros, gatos, salvados, y casi siempre suelen ser como no abandonaron a su familia, y esta cosa de lo que podemos pensar con Donna Haraway de los animales domésticos. Pero, y tomando por ejemplo el ejemplo que daba Jesús de las vacas, de otros animales, pues igual. En el deslave de Vargas también se perdieron un montón de animales y llama la atención cómo se suele describir los cadáveres de animales que no son domésticos como cosas, como objetos, como parte del problema, como casi decorativos. Entonces ahí podemos ver también cómo hay una teoría dentro de la literatura
de tratamientos sobre la animalidad y los problemas de cambio climático, porque siempre habría que preguntarnos cuál es la vida que se atiende cuando pasa algo de cambio climático. Obviamente en la literatura, yo, por lo menos en esta literatura de la tragedia de Vargas, no encontré ninguna novela que tuviera una perspectiva animal directamente, es decir, no hay ninguna novela que el personaje sea un animal que sufre la tragedia de Vargas. No hay ninguna estadística tampoco de cuánto se perdió en animalidad, cosa que es esperable, es 1999. eh, la cosa de bioéticas y los procesos de políticas de los animales no existía como existe ahora. Entonces, también me llamaba la atención en ese sentido la relación animalidad, tragedia, animalidad, políticas de un borramiento. Y este es el otro punto que quería darles con esta charla, que por un lado la tragedia de Vargas se vuelve una melancolía del país, es un problema que afecta a la literatura, pero también habría que pensar cuando leemos este tipo de obras sobre tragedias y luego tragedias ecológicas, cómo se está narrando, es decir, quiénes son los que son los personajes. En el caso de Isaac Chocrón, de Carmen Vicente y de em, Gabriel Payares, pues son personajes comunes. Suelen ser personajes de la clase media o personajes que efectivamente no son en situación de calle. Pero, por ejemplo, en el caso de Isaac Chocrón es importante que haya una pareja homosexual. Y ya sé que ustedes pueden decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con una tragedia como esto? Pero es importante también señalar cómo la literatura va produciendo una forma de qué vidas importan cuando narramos algo y de qué perspectiva. En el caso de Vicenti, pues es una mujer, cosa que llama la atención porque en Venezuela, pues hay pocas escritoras reconocidas, Vicenti es una de las reconocidas, y que ella ponga la perspectiva femenina y de una mujer que está pasando el duelo de un padre muerto también habla mucho de que las experiencias no pueden, las experiencias de cambio climático, las experiencias de una tragedia por situaciones de cambio climático, tienen que estar pasadas por matices, es decir, no podemos sencillamente generalizar las tragedias, es decir, murió gente, porque esa gente tiene una historia, tiene unos nombres, y también algo que hay que decir es que en el caso de Vargas ya se habían dado deslaves, no un deslave como este, pero ya había una historia de deslaves, lo cual significa que para la política venezolana, Vargas no era un territorio tan importante como si fue, por ejemplo, en el terremoto ahora no recuerdo cuál fue el terremoto de Caracas muy importante, pero literalmente la ciudad se levantó inmediatamente y hay un montón de narraciones sobre ese acontecimiento, pero es la capital. Entonces, cuando hablamos de singularidades y de estados y cuando hablamos de literatura, también tenemos que darnos cuenta que eso está pasado por qué cosa quiere contar el narrador y porque hay unos detalles importantes. También, por ejemplo, Isaac Shotron, él es judío, es un judío sefardí y uno de sus personajes pues también tiene esa cuestión de sentirse que cada vez le pasa una tragedia por ser judío. Entonces, ese tipo de nociones también permite ver cómo son las singularidades de los lugares y de los estados y la narración literaria descubre un mundo que no puede ser pasado sencillamente por la estadística de los muertos. 30.000 muertos no es una historia en el sentido de la literatura, es sencillamente una estadística. Entonces, contar detalladamente, por ejemplo, el de Gabriel Payares es un niño, cómo los niños vivían esta situación, lo que sufren, porque, por ejemplo, él cuenta que comienza a ayudar a su papá, cosa que da a entender que antes no hacía, porque su papá quiere reconstruir su casa. Entonces, cómo también una situación como esta va a llevar a ciertas singularidades a trabajar, a perder la escuela. La de Vicenti, ella es maestra, de hecho, de primaria y en algún momento reflexiona de si esas niñas estarán bien. Entonces, en ese sentido, a veces nos enfocamos en abstracto a una población, pero no nos damos cuenta quiénes están ahí. Y en estas novelas podemos comenzar a pensar que son singularidades que tienen necesidades diferentes. No solo son las necesidades alimentarias en medio de la tragedia, no solo son las necesidades de situaciones como la salud, sino también hay cosas específicas. Volviendo, por ejemplo, al Payares, la madre está enferma y él le pregunta al padre si va a morir. Y el padre no le sabe qué responder porque es un personaje pobre que sabe que no le puede dar a su mujer
una atención plena, que ha sucedido una tragedia, que tiene que recuperar su casa, está pasando por todas estas cosas. Entonces no basta sencillamente politizar la literatura en una perspectiva de estas son novelas de la tragedia, sino singularizarlas en su contexto y en sus personajes. Y también por la cuestión de comprender que un deslave no se va a vivir del mismo modo que en otros lugares y que ya Vargas había vivido de esa manera otros deslaves que hablan perfectamente de cómo hay una especie de, bueno, esto es lo último que les voy a comentar, cómo hay una especie de denuncia a través de esta literatura de cómo sucedieron los acontecimientos que una tragedia, a excepción de un terremoto, que no lo podemos medir, pero que la mayoría de las tragedias de lluvias podemos saber qué va a suceder. Es decir, no podemos saber exactamente qué va a suceder, pero si llevas 5 días lloviendo con intensidad y ves que es una ciudad costera, donde el mar está creciendo y donde los ríos están cada vez más intensos y estás viendo que cada vez cae más producto de las montañas, evidentemente la política tendría que declarar un estado de alerta antes de que suceda la tragedia, que fue lo que sucedió. O sea, la tragedia se da el deslave y ahí declaran el estado de alerta y lo consideran como una especie de accidente no pensado. Pero si eso hubiera pasado, por ejemplo, en Caracas, evidentemente hubieran declarado el estado de emergencia más rápido. Y en comparativa, hay una negligencia estructural del Estado al enfrentamiento de situaciones como esta. Entonces, las tragedias que produce un cambio climático no son necesariamente tragedias accidentales de la naturaleza atacando al ser humano, como a veces se llega a pensar o se llega a decir, sino que pasan por la politización. Entonces, la literatura sirve para también demostrar otras historias y ver y hacer notar cómo el cambio climático no es algo que llegó de repente y entonces un día despertamos y había un deslave, como este ejemplo, o por ejemplo como ahora en Ciudad de México, que ustedes, bueno, no sé de dónde sean, pero si son de Ciudad de México saben que Chalco está pasando por un problema con las lluvias. Ahora no he visto cómo ha ido evolucionando, pero eso no fue, la lluvia no creció de la noche a la mañana, un día no fue que despertaron y dijeron un montón de lluvia. La lluvia fue dándose por varios días y el Estado-Nación no supo enfrentarlo. Pero si eso pasase probablemente en el centro de la Ciudad de México, eso seguro se declararía estado de emergencia inmediatamente y tendríamos un montón de noticias al respecto y tendríamos un montón de alarmas. Entonces, cuando yo les comentaba que algo que a mí me llama la atención es que no se dieron literaturas en la inmediatez, podríamos ver entonces cómo justamente también que la literatura priorice ciertos territorios y a ciertos sujetos y a ciertas personalidades es importante. De hecho, hay un cuento que es muy famoso, con esto acabo, que es de un señor que ahora les digo. Él se llama, más bien necesito es el nombre del cuento, que él se llama Blanco, pero Rodrigo Blanco es muy famoso porque hizo unas novelas sobre cosas de problemas sociales en Venezuela, pero tiene un cuentito que se llama El último viaje del tiburón Arcaya, que ese sí trata de la tragedia de Vargas, pero trata justamente de un personaje que era un beisbolista muy importante que murió en la tragedia. Entonces también cuando centramos en la literatura, ¿qué queremos contar en la literatura? O sea, ustedes, por ejemplo, supongo si son de la Ciudad de México y han ido al Metro Valderas, si no mal me equivoco, ven que está la estatua de Rodrigo. Rodrigo murió, por ejemplo, en el terremoto y tenemos eso, ¿no? Como ese es más importante que otros. Y en el caso de la literatura también se puede, por eso no les traje el de Blanco, a mí me gusta él, léanlo, pero ese cuento pienso, pero ¿por qué centrar la tragedia en la historia de investigar a este señor? Y un poco como poner ese título. Al final la historia trata de un periodista en realidad, pero pensaba también que parece que la tragedia solo importa cuando se mueren personajes o personas importantes para la historia de un país y no más bien cuando hay un montón de muertes como niños, animales, mujeres, personas de la sexodisidencia que mueren en esto. Y pues ya,
Les agradezco un montón. Ay, perdón, Darío. Muchas gracias, Ami. Perdón que te tenga que cortar, pero si no, No, no te... para darle también tiempo a Cañedo que intervenga. ¿Sí andas por aquí, verdad, Cañedo? Bueno, creo que sí. Y bueno, también ya hay varios comentarios ahí y al final podemos retomar varios de los puntos que ha señalado, al menos en estas tres obras y en este último cuento de Rodrigo. Y ahora quisiera pasar con nuestro último panelista y para después ya dar inicio a los comentarios. Quien es César Cañedo, él es poeta y profesor universitario, es doctor en letras por la UNAM, profesor de tiempo completo, ha escrito al área de literatura en el Centro de Enseñanzas para Extranjeros, también es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de licenciatura y posgrado, miembro del padrón de tutores de la maestría en estudios de género, pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores y fue Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019 por un poemario que se llama Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, así como también Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2017 con su poemario Loca, Becario Fonca del programa Jóvenes Creadores del 2018-19 y 2020-21 en la especialidad de poesía. Y bueno, tiene bastantísima trayectoria César Cañedo, lo cual no terminaría de leer su semblanza. Pero bueno, siempre es un gusto escucharte, César. Adelante. Creo que tienes apagado tu micrófono. Ay, ¿Ya? ya. Bueno, perdón. Buenos días, buenas tardes, hola, muchas gracias, Darío. Me emociona mucho estar con mis colegas, amigues, compartiendo esta mesa también, que me parece muy entrañable, muy necesaria hablar desde la literatura, que es a lo que me dedico también, y particularmente también a la poesía, como ya señalaba Darío, y voy a hablar de... ya puedo compartir. eh, de un poemario también, porque es muy importante, me parece, digo, tener esta otra perspectiva, ¿no? Un poemario reciente también, literatura muy reciente, y titulé esta charla, esta participación, Parentescos cetáceos, poesía y cambio climático en El estómago de las ballenas, de Ángel Vargas. Curiosa coincidencia con el desastre de Vargas de Venezuela, pero ahora estamos en literatura mexicana, poesía mexicana reciente, y en una publicación de este año que curiosamente me parece importante abordar, pues, por varios motivos, entre ellos por la pertinencia en la que está anclado este poemario en relación con la literatura de especulación, la ciencia ficción y el cambio climático, y eso fue algo que, que está reconocido, lo vamos a ver adelante, ¿no? Y me interesa, desde luego, pensar esta relación a partir de una autora que mencionó Sami y que desde luego nos encanta para pensar estas relaciones tanto de los cyborg como de la ciencia ficción, como de la filosofía, la literatura, la justicia ambiental, que es Donna Haraway, ¿no? Aquí hay una serie de recomendaciones. Ella junto con Adele Clark compilaron un libro recientemente, esto es muy reciente, ¿no? Making King, Not Population, que tiene que ver con hacer parentescos, no población, y luego siguió abordando este trabajo Donna Haraway con generar parentescos en el Chuluceno, perdón, esto quién sabe si lo estoy pronunciando bien, es complicado, pero el Chuluceno reproduciendo una justicia multiespecie. Y justamente es una de las consignas interesantes, propositivas para pensar en cómo, por un lado, abandonar ese tiempo del antropoceno y Donna Haraway, haciendo esta línea de la ciencia ficción narrativa, nos sitúa con esta deidad monstruo de Lovecraft para hablar de una relación tentacular, salvaje, pero siempre en relacionamiento para ver que además de todas las injusticias sociales, económicas, raciales, hay una ambiental y que van todas de la mano horizontalmente y que una alternativa que podemos hacer es esta
que Ellen Torres habla. A mí me interesa hablar más de generar, de crear, de co-crear, porque es una relación participativa entre las especies, parentescos más que población, no ver por un lado el aumento poblacional humana, sino hacer relaciones con esas eh, existencias, formas de vida con las que compartimos el hábitat del espacio y desde ahí generar lazos, crear lazos que pueden tener distintas duraciones, distintas intensidades, pero que son fundamentales, ¿no? Para Donna Haraway, para esta línea del pensamiento. Nuestra vida es relacional, siempre nos relacionamos, ¿no? Y desde ahí, este texto está emparentado, desde luego, con otro de Donna Haraway, que es el manifiesto Chulutzeno, que es anterior y que habla de cómo esta autora va creando y recreando ese pensamiento a partir de una serie de sentidos de los cuales hablaré un poco, ¿no? Aquí hay una cita de ese manifiesto, ¿no? Está como a la mitad, ¿no? Los terranos, incluidos los humanos, pueden fortalecer el resurgimiento, en el sentido de Anna Tsing, de vitalidades que alimentan los apetitos voraces de un mundo exuberante y diverso. El Chulutzeno ha estado, está y aún puede estar lleno de lo que Ana llama resurgimiento del Holoceno o biologías asilvestradas, es decir, la continuidad de una tierra agreste, cultivada y sin cultivar, peligrosa pero abundante para todos los bichos en evolución constante, incluyendo la población humana. Mezclado y peligroso, el Chulutzeno es la temporalidad de nuestro planeta natal, Terra. El Chulutzeno nunca es uno, es siempre simtónico, nunca autochónico, simpoético, nunca autopoético. Quienes nos preocupamos por la recuperación, las conexiones parciales y el resurgimiento, debemos aprender a vivir y morir bien en los enredos de lo tentacular, dejando de buscar siempre cortar o unir todo lo que encontramos. Los tentáculos son antenas, están salpicados de aguijones, saborean el mundo. La población humana es parte del holobioma de lo tentacular y los tiempos de extracción y consumo del antropos son como plantaciones de monocultivo y esteras de limo donde antes florecían bosques, granjas y arrecifes de coral en todo tipo de alianzas con materialidades y temporalidades fúngicas. Alianzas con distintas materialidades, con distintas temporalidades, quitar la centralidad a lo humano, ¿no? Sacarnos del antropoceno y volver a recuperar esa dimensión donde esa fuerza de la naturaleza cabe cabe con nosotros o podemos caber junto con otras realidades sin estorbarnos, ¿no? Entonces, todas estas ideas tienen que ver, por supuesto, con que la justicia ambiental tiene que buscarse no desde una superioridad, la superioridad humana, voluntarista, capitalizada, ni depositada en una futuridad también humana. Vamos a hablar más de ello cuando veamos ejemplos porque eso desde luego puede caer en ese antropocentrismo, romantización en la que es nuestra tarea, nuestra misión solucionar y nuestros resultados realmente son bastante, dejan mucho que desear, ¿no? Y justamente ese tiempo, el tiempo que propone desde la cita que les compartí, es un tiempo presente para Haraway, para el Manifiesto Chulutzeno, donde hay que establecer esos parentescos, esas redes con otras formas de vida ahora. Un presente que es una temporalidad bastante abierta, no inmediata, porque el presente inmediato de ya hay que resolverlo y necesito que todo pase rápido, es ese presente del capitalismo, del capitaloceno, del antropoceno, ¿no? Entonces renunciar a ese inmediatismo para, tenemos un problema ambiental grave, entonces estamos aquí y aquí ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, la propuesta es hacer alianzas, parentescos, más que alianzas, parentescos, reconocernos en una familia de existencias y aprender a estar presentes con ese problema ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir con él? Haraway propone que desde luego en la cita que les compartí, habla de bien vivir y bien morir. Hay una muerte que es la muerte que puede pasar por ese flujo, ya sea por edad, por accidentes, por asuntos hasta de la misma tierra y de la naturaleza, pero critica esa doble muerte, que es la muerte que nos ha dejado el capitalismo, la devastación y las desapariciones, ¿no? Y desde luego desde esa crítica hay una conciencia de que no hay un universalismo humano, no todos los humanos tenemos el mismo grado de responsabilidad, no hemos sido todos, todes, sino que desde luego hay jerarquías en cuanto a
quien sobre todo, cómo ese capitalismo ha desplazado y violentado un poco lo que reflexionaba también Sami con sus ejemplos, ¿no? Y no tenemos el mismo grado de responsabilidad, y la doble muerte es esa muerte terrible producida por la crisis ambiental, por la devastación, por el saqueamiento, y la propuesta es la simbiosis, ¿no? Donna Haraway siempre habla de la vaca, por ejemplo, del ejemplo de la vaca, donde para procesar todas esas toneladas de alimento se necesitan bacterias. Y por eso también en el manifiesto y en la bibliografía que les comenté, aparece esta idea de todas las existencias somos como bichos, como apariciones, ¿no? Y que en esas relaciones nos necesitamos. Entonces son parentescos descentrados, excéntricos, y es una afirmación que la vida se sostiene en todas esas relaciones. Unas relaciones que no tienen que ver tanto con la empatía, con pobrecitas los delfines o pobres los árboles, sino con sentir, con de verdad hacer simbiosis, relacionar, encarnar, ¿no? Y desde luego no tiene que ver tampoco con ese mascotismo humanizado que vivimos ahora. Qué bueno que los perritos y gatitos estén bien, pero todas las especies son simbióticas, ¿no? No son ahí un vacío capitalista que llenar, sino podemos establecer una relación de complicidad multiespecie, que es lo que le interesa a Haraway también, en ese tiempo donde ahora, en esta simultaneidad que todas las especies compartimos, tenemos una gran responsabilidad de qué vamos a heredar y qué heredamos y qué vamos a legar. Y ahí hay algo interesante, ¿no? De cómo establecer esta relación de parentesco para descentrar la humanidad, y para vernos cómo todo el tiempo funcionamos con esas relaciones, pero muchas veces no las volteamos a ver, ¿no? Con este ejemplo de la vaca y, bueno, los parásitos, las bacterias, de pronto tener una relación simbiótica con parásitos te puede hacer perder peso, un peso que necesitabas perder, y dices, ay, gracias solitaria por visitarme un rato, ¿no? Y ya puede ser una relación momentánea. Entonces, esa idea de generar estos parentescos, de crearlos, me interesa pensarlos en la poesía y en este libro también que acaba de ganar el premio más importante de poesía en México, y eso es sintomático también para pensar que se está poniendo en el centro de la literatura, ¿no? Es un libro que digamos lo que le interesa es la poesía principalmente, pero que es reconocido por tratar un tema urgente como es señalado en el acta del jurado. Por eso les traigo aquí para compartir el acta del jurado. El jurado considera que aborda el tema urgente del cambio climático con un registro original y un afinado uso de la ironía. Muestra un profundo conocimiento del lenguaje y sus recursos, mantiene la atención de principio a fin, es unitario sin descuidar la fuerza del poema individual, lo distingue su acercamiento a la ciencia ficción y lo especulativo con un sustento teórico bien integrado. El poemario ganó el premio de poesía inédito, uno de los más prestigiosos del país y de Latinoamérica. Y a partir de ahí podemos pensar que, claro, también la poesía, porque Haraway incluso cuando termina su manifiesto diciendo, hagamos parentescos, no población, generemos parentescos, da una serie de literatura, es decir, Ursula K. Le Guin, narrativas que hablan de la literatura de especulación y la ciencia ficción para advertirnos de los riesgos ambientales, de la injusticia ambiental. Y la poesía también lo está haciendo ahora. Eso es muy interesante, ¿no? Digamos, no se piensa tanto ciencia ficción y poesía, o literatura especulativa y poesía, y es posible, está pasando, ¿no? No es el único libro, desde luego, pero habla también de esa red, digamos, de esa apertura que puede tener la poesía, y ese reconocimiento que tiene también hacia el tema, ¿no? Esa simpoiesis de Haraway, es decir, ese co-crear, esa participación activa de todas las partes, de todos en un nivel de bichos o de parásitos, hasta cierto punto todas podemos ser bacterias, es también algo que la poesía está generando todo el tiempo. La poesía tiene en sí misma una potencia para generar parentescos extraños, inesperados, desde varios niveles simbólicos, desde la construcción de un libro, y eso lo vamos a ver con este libro en específico, que es El estómago de las ballenas, ¿no? Desde crear con o co-crear a partir de tradiciones, de especies, de voces, de partes
tanto del poema como del poemario desde luego, las ausencias, ¿no? El libro fue presentado a concurso con el seudónimo de Jonás y ahí, desde luego, ya hay una relación, si queremos decir, una tradición, pero que también habla de esa complicidad entre ese humano, Jonás, que estuvo un tiempo en el estómago de una ballena, ¿no? Entonces, el estómago de las ballenas, desde ahí tiene mucha potencia y mucha fuerza, y me interesa que veamos en en estas redes de voces ese acompañamiento, porque desde luego son voces poéticas, y esto lo quiero que veamos los paratextos del libro, es decir, no los poemas todavía, sino todas una serie de informaciones que dicen mucho del libro, como los epígrafes, las secciones, el título y, como les decía, el seudónimo con el que fue presentado el concurso, ¿no? Los epígrafes, sobre todo estas citas que van a aparecer de otros poetas o de otros escritores, también son muy sintomáticas de esa co-creación, de esa participación, y son, desde luego, iluminadores para la propuesta que estamos abordando aquí, ¿no? Está Chantal Maillard, una gran poeta española, y también funcionan como recomendaciones poéticas, porque de alguna manera estas son poéticas que tienen una conciencia ambiental, una postura ética resistente, y al mismo tiempo muy buena poesía, ¿no? Desde el punto de vista de la biología, no existe un individuo. Todo organismo es una galaxia. Este epígrafe es de Chantal Maillard y es el que abre el libro, ¿no? Lo primero que vemos al abrir el libro, después del título, es esto. Y junto con el epígrafe de René Char, un poeta francés con una postura ética bastante fuerte, encima de esta tierra bailaremos, es nuestro derecho y nuestra frivolidad. Tiene esta potencia también de, bueno, tenemos que estar aquí, disfrutar, y los niveles micro y macro son difuminados en la cita de Chantal Maillard, una poeta española con mucha carga filosófica. Las secciones también son sintomáticas. En el libro cuenta con 32 poemarios, 32 poemas, perdón, con 4 secciones: Previously on Earth, Vísceras, Intemperies y Día Cero. Y claro, desde luego es adentrarnos al cuerpo de la ballena y establecer una temporalidad simultánea también entre lo que está pasando en la Tierra, llegar al día cero, pero es un presente también que sí proyecta una serie de futuros, como vamos a ver, pero que al mismo tiempo se hace responsable de lo que está pasando aquí. Hay entonces un cuerpo, una expansión, una serie de resonancias y ondulaciones en la estructura del poemario, ¿no? Es como si viéramos también esos ecos o vueltas o esa ecolocalización de las ballenas. Hay otros epígrafes interiores que también son recomendaciones de poetas maravillosos, como les decía, con esta relación o cercanía a observar la naturaleza, no desde la superioridad humana, sino desde una complejidad poética, creativa. José Watanabe es un gran poeta peruano que nos da toda esta línea también. Cada uno de estos días del Señor, un vendedor demuestra en mi puerta que somos menos perdurables que el plástico. Tracy Smith, que es una autora norteamericana que tiene un poemario también muy de la mano con este de Ángel Vargas, que se llama Vida en Marte, ¿no? La Tierra a toda velocidad alrededor del Sol, la Tierra a la que nos subimos con incredulidad, la Tierra que saqueamos como ladrones, la Tierra que se desprende de nuestros zapatos. José Emilio Pacheco, desde luego, no necesita presentación. Sabemos que él también forma parte de esta línea o de estas resonancias con poesía que podemos pensar desde aquí, que buscaba intuitivamente una justicia ambiental. La abundancia se mide en el raudal de sus escombros. Es la cita del epígrafe de Pacheco que está en los interiores del libro. Y Blanca Varela, otra portentosa poeta, ella peruana, ¿no? Gorrioncitos cagándose divinamente. Desde luego, todas estas estrategias de descentrar la exposición humana, de preguntar, de hacernos otro tipo de preguntas, otra mirada que es la poética para ver la perduración, la abundancia, los escombros, y me encanta que los gorrioncitos tengan también su lugar defecando, ¿no? Como consideración de las temporalidades y de cierta, cierto ciclo que cumple el poemario a partir del primero y el último, también entendidos como paratextos, cómo empieza y cómo termina
el libro, ¿no? Perdón por los spoilers, pero bueno, la poesía no tiene spoilers, en realidad la literatura no tiene spoilers, una va a ir a leerla aunque se la cuenten. Entonces, Previously on Art es la primera sección y tiene un solo poema que se titula Versión del Ártico. Pero desde ahí, lo que les leí del acta del jurado ya señalaba que vamos a encontrar sin duda ironía, ¿no? Mucha ironía en la voz poética y bueno, esta primera sección obedece a esa espectacularidad con la que muchas veces tratamos a nivel publicitaria el cambio climático, ¿no? Esa fórmula en inglés que puede aludir a las series, ¿no? Por ejemplo, Previously on X-Men, ¿no? Como dar el resumen de qué estaba pasando en una serie de ciencia ficción, de aventura, de búsqueda de la justicia, pero no solo, muchas series empiezan así, ¿no? Cuando uno ve el siguiente capítulo, entonces en ese siguiente capítulo es darnos el resumen de lo que está pasando y la voz poética empieza eh, cuestionando esta espectacularización a partir de una relación muy sensorial, muy íntima con lo que está sucediendo, ¿no? Es una voz, es el poema más largo del libro. Esa sección solo contiene este poema de la versión del libro y aquí viene una serie de citas o versos que son bastante poderosos. No escucho el deshielo, agua cretácica en el agua reciente. Esta simultaneidad de ese pasado y ese presente que van a convivir en un agua que nos va a desbordar. Siento una era geológica corriendo por mi cuerpo, una voz poética así humanizada, pero al mismo tiempo despersonalizada en varios momentos y simultánea, porque están pasando muchas cosas en esa conciencia de la voz. Todos los niños sufren o sufrirán enfermedades respiratorias. Las aves y los reptiles emparentados, aunque la temperatura de su sangre sea distinta, ¿no? Aquí está ese también, esa fuerza de vernos en ese parentesco, conectadas, conectados humanos, reptiles, aves. A la deriva quiere decir sin voluntad. Otro verso que me parece poderoso para pensar en alejarnos de esa visión voluntarista. Y el último poema del libro, que es El Arca, en una sección con un solo poema que es Día Cero, donde también la voz es mucho más directa, es un poema mucho más corto, aquí también hay citas, extractos de su poema, y es esa intención de fuga, de abandonar el mundo, de fracasar también al mundo. Metí a los animales uno a uno. Eso sería en agosto de 2400. El arca despegó un día nublado y se perdió en la noche de ese mundo ruinoso, radioactivo. Lo observamos ahora unos cuantos. Se sigue viendo azul. Esta potencia del final del libro de que la Tierra se va a seguir viendo azul sin nosotros, o cuando nos vayamos, que ya quienes se van son muy pocos, los animales son muy pocos, ¿no? Eh, y desde luego es muy importante para la propuesta de lectura de los parentescos cetáceos pensar en lo que nos da como metáfora todas las posibilidades que nos da pensarnos en el estómago, de centrarnos del mundo, estar en un estómago de las ballenas, establecer esa relación, porque un estómago, claro, además si pensamos en Jonás, en ese coqueteo bíblico que establece siempre el poeta todo el tiempo, Jonás fue un disidente, ¿no? Un desubicado, un desertor hasta cierto punto de Dios, que en este caso representaría ese antropoceno, y se refugia. El estómago de la ballena puede ser también un refugio, ¿no? Es un interior, implica una cohabitación, vísceras, es un lugar de acceso, de protección, ¿no? Es llevar adentro, es encarnar, puede ser también pensado o potenciado metafóricamente como un útero, como un búnker, como alimento, donde lo micro y lo macro, donde uno es bacteria de otra cosa o somos cositas dentro de un cosmos, ¿no? Entonces hay un parentesco y una futuridad al parto. Algún día se podrá salir de la ballena o no. Podríamos pensarnos como parides por la ballena y esa relación con el azul, con los cetáceos, es al mismo tiempo una esperanza y una condena, como el final del libro, que la Tierra se sigue viendo azul. Desde luego, los parentescos han sido tecnologías de control cuando los asociamos a la sangre, pero también pueden ser subversivos cuando nos hacemos parientes de una ballena y estamos siendo engendrados dentro de su estómago. Cañedo, un minuto. ¿Un minuto? Sí, Porque a mí me diste menos tiempo. dale, pues.
Para esto voy a leerles el poema de Jonás no vuelve. Demasiados días en el estómago de la ballena. Nadie ha venido. Estoy solo. La ballena y yo respiramos al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se expanden mis costillas, sus costillas se abren. Comenzamos a filtrar el alimento. El pedazo del mar que la ballena engulle es toda el agua que conozco. Escucho el océano. He comenzado a oír los pensamientos de la ballena. A veces siento como si alguien susurrara desde adentro. Es confuso. Abro la boca. El océano entra. Tal vez soy la ballena. Creo que alguien pide auxilio desde mi estómago. Mis costillas se expanden. Trago toda el agua que puedo. A partir de ahí me interesa también señalar rápidamente que hay una ironía a partir de la futuridad antropocena. En el poemario se nos presentan varios escenarios futuristas, ¿no? Donde los hombres nos queremos hacer, la humanidad se quiere hacer responsable y nuestras decisiones y soluciones son ridículas, torpes, ¿no? Burocratizadas, hay acumulación, rescate, conmemoración, ¿no? Esta futuridad de quién va a ser el primero, de quién son de quién es el futuro, están ahí parodiados, ridiculizados en el poema, y eso me parece muy interesante, ¿no? Que se ensayen varios fines del mundo todo el tiempo, que se parodie ese concierto para el Bioceno en uno de los poemas, ¿no? Que hay futuros bastante terroríficos, bastante ridículos. Y aquí vemos esa ironía en este poema que les comparto rápidamente, informe sobre la Cumbre Mundial del Clima. Representantes de todos los países industrializados se quejaron de la falta de toallitas húmedas en sus hoteles. Dicho inconveniente representó un declive en las conversaciones. China y Estados Unidos no lograron acuerdos. Inglaterra aceptó disminuir sus emisiones de carbono en un 5%. Canadá recibirá migrantes, pero no cerrará minas a cielo abierto en Latinoamérica. El resto de las potencias votó por un fondo para detener la caza indiscriminada de ballenas. Japón no estuvo de acuerdo y abrirá otra planta nuclear, la más grande del mundo. Hubo 5 protestas de activistas afuera de la sede, hubo consenso en detener el cambio climático. Durante la clausura, todos bebimos martinis y champañas. La cumbre fue exitosa. Entonces, rápidamente, esto claro, me lo voy a saltar un poco, pero cuando pensamos que hay varias futuridades terroríficas dentro del libro, terroríficas, jugando un poco con eso, ¿no? Porque las jerarquías del horror y del miedo a la futuridad, cuando estamos centrados en el humano, el horror no es un huracán, sino la burocracia y el control de todas las formas de vida y muerte, así como de nuestras emociones. Hay poemas que se llaman Legislar la piedad, donde la piedad va a ser legislada, burocratizada, o movilizaciones del Vaticano por salvar o resguardar sus obras, ¿no? Eutanasia.gov es esto, que el riesgo de un futuro antropoceno centrado en el humano, o sea, lo que podemos ofrecer como solución sea la burocracia. Eso me espanta muchísimo y eso es lo que nos regala también el poemario como reflexión, que si a ese mundo vamos, mejor no ir, ¿no? Si a lo que vamos a ir es que nos ofrezcan una burocracia como respuesta al cambio climático, no. Entonces, desde luego, contra ese voluntarismo del antropoceno, del capitaloceno y esas decisiones ridículas y terroríficas, hay una serie de revelaciones cotidianas, ¿no? Embrionar en el estómago de la ballena me parece muy importante. Llegar a un estatismo, podemos estar dentro de la ballena, Jonás va a morir en un poema del libro, la inacción, no pensar que la solución es humana, es otra lectura colaborativa, ¿no? No tiene que ser responsabilidad nuestra, podemos morir dentro de la ballena y moririmos, como dice el poemario, un abismo también tiene su fondo, contiene, estar en el abismo a lo mejor nos da cierta responsabilidad desde otro lado, cierta belleza del fondo, cierta eh, complicidad, ¿no? Entonces, la poesía puede ser un espacio de voces discontinuas y emparentadas para empujar la justicia social. Esa sería una conclusión apresurada. Y ya, muchas gracias. Otras recomendaciones de antologías sobre ecopoesía y sería todo de mi parte. Gracias, Cañedo. Y perdón a los tres por andarlos cortando, pero básicamente nos quedan 5 minutos. Yo nada más quisiera hacerles una pregunta general y si pudieran así, brevemente, en 1 minuto, 2 minutos máximamente, responder. Y una iba relacionada a lo que justo Cañedo ha puesto sobre la mesa, que quería preguntarle a los tres. Y lo pensaba porque yo la semana pasada que escuché a Yasnaya, decía
que en la literatura y en general como que las artes no habíamos o no nos habíamos detenido a pensar otros futuros o otras formas de vivir fuera, por ejemplo, del capitalismo. Lo cual yo creo que es un poco errado porque creo que la literatura está plagada de mundos distópicos, lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que más bien lo que no se ha pensado es en otras áreas que no sea la literatura o lo que se pueda entender por estudios culturales, ¿no? Entonces, no sé si ustedes creen que es posible que otras áreas como las ciencias sociales, tal vez que son más cercanas a las humanidades, se puedan plantear estas formas como de ensayos especulativos o no, o es algo que solamente le competirían a nuestras áreas, ¿no? Y ya nada más les leo algunos comentarios que hicieron. A Jesús preguntaban un poco sobre la temporalidad de la novela, porque pareciera que en momentos se hablaba de un presente y después de un futuro. Si pudieras un poco más situar eso y cómo piensas tú esta cuestión del tiempo en la narrativa. A Sami le preguntaban sobre tu trabajo, supongo que, no sé si es sobre territorios queer o es sobre tu trabajo en general, pero si estás abordando este tipo de investigaciones como lo que presentaste hoy sobre el desastre de Vargas. Y a Cañedo le preguntaban si, por ejemplo, esta interacción de parentescos, pensándolo con los búlgaros y la kombucha, si de alguna manera no podría caer también en una especie de mercantilización, una especie de histerización de otras formas de, pues, de vida, ¿no? De relacionarnos con otros seres. Y bueno, muy brevemente, por favor, no sé quién quiere empezar. Empiezo yo, si quieren. Vale. Sobre la respuesta, sobre la pregunta de la temporalidad, definitivamente ese es otro de los vacíos quizás intencionales de la novela y es que no nos ubica ni en un presente ni en un futuro. Definitivamente es un tiempo distópico en el que nos ubica en un presente tecnológico, pero al mismo tiempo es un futuro que permite la modificación de estas langostas y por lo tanto se ubica ahí en un tiempo indeterminado, que quizás sí es muy potente para entender también esas otras posibilidades que existen y las problemáticas que pueden surgir a partir de estas problemáticas de la influencia y de la modificación transgénica de las semillas, pero también la modificación de la tierra y todo lo que de ahí pueda surgir. Y sobre tu pregunta, yo sí siento que los enfoques pueden variar y pueden ampliar muchísimo la capacidad en la que observamos las relacionalidades. O sea, me he podido encontrar con estudios sociológicos que también abordan esas otras formas más allá de la relacionalidad productiva, sino que abogan por intentar observar lo comunitario, intentar observar esas otras redes que se construyen más allá de la presencia evidente, sino que se empiezan a constituir esas otras relaciones ocultas por debajo de la tierra y que empiezan a construir nuevas formas de entender el relacionamiento humano. Así que yo creo que sí es posible que se salga, pero todo dependerá de ser capaz de girar la vista quizás un poco y empezar a construir otro tipo de sí, de relaciones, pues. Gracias, Jesús. A ver, Sami. Bueno, primero a tu pregunta, sí, yo creo que actualmente hay algunos ensayos de ecología y sobre todo últimamente he visto, ahora que César mencionaba sobre la poesía, hay una como un movimiento ecopoético y la relación entre también la producción por lo menos editorial y la producción del papel y todo eso. Entonces, yo creo que sí, entiendo la pregunta si fuera de las humanidades hay proyectos. Pienso por lo menos en personas, no sé, bueno, fuera de filosofía y literatura quizás. Pienso en escritores como, en escritoras, más bien estoy pensando en Gargallo, que escribió una serie de novelas también sobre em, la cuestión de los indígenas y el desplazamiento por cambio climático. Y bueno, sabemos que ella en realidad se dedicó a la sociología y a los estudios latinoamericanos y especialmente pues se dedicó a entrevistar a comunidades indígenas y a feminismos, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede. Pienso que lo que hace falta quizás es una ciencia que no sea solamente una ciencia dura de datos, sino una ciencia dura de interpretaciones, como tú bien decías, especulativas, pero que no sea en el sentido de especulativas como falsos, sino que partan justamente de estos datos y que no sean alarmistas, que no sean sencillamente se va a acabar el mundo, sino más bien, sí, Gargallo, ahí ahora se las pongo. Entonces sí creo eso. Y en cuanto a mi trabajo en general, bueno.
casi siempre he hecho cosas aquí en el PUIC, lo cual agradezco un montón. Me ha permitido pensar por lo menos la filosofía con el cambio climático y ahora la literatura. Y en general a mí me interesa mucho la cuestión de cambio climático y la relación, César lo mencionó, la cosa de los parentescos y demás, me parece algo muy importante. Y actualmente estoy tratando de pensar ecologías ya no tanto queer, sino ecologías minoritarias, ecologías de relaciones entre personas desplazadas, la migración por desplazamiento. Por eso me interesaba tanto Vargas, por la cuestión de que hubo muchos migrantes y que no es una cosa actual, sino de 1999. Entonces quisiera trabajar justamente la relación entre cambio climático, migración, cambio climático y desplazamiento, cambio climático y problemas de la politización en el sentido de hay personas que mueren justamente por el cambio climático y que no estamos hablando de ellas. Pienso justo en el caso de México, los indígenas son el caso quizás que más podemos trabajar, pero en específico pienso en la Sierra Tarahumara y los tarahumaras, que justamente por la subida del calor cada vez tienen más sequías y al ser un pueblo que ha estado siempre en resistencia contra la idea de Estado-nación, siempre ha sido desplazado y poco entendido y cómo han sobrevivido a lo largo de tantas décadas y ya se podría decir que un siglo más o menos de esta lucha y cómo eso también los ha obligado a ser sedentarios. Los Tarahumara era un pueblo más bien nómada que terminó siendo un pueblo sedentario porque fue la única forma que pudieron sobrevivir a muchos embates de la propia naturaleza y que no han sido atendidos. Entonces pensaba que hace falta más que una sociología, que eso puede ser sencillamente descriptivo, un estudio serio de la atención a las formas de vida de otros pueblos y crear Bien. temporalidades ya existentes. Es decir, los tarahumaras no son el futuro, son el presente actual que resiste a la destrucción de la ecología de sus pueblos. Entonces, quizás eso hace falta y atender justamente a otras voces y atender a voces latinoamericanas. Por eso yo, no sé, Venezuela me interesa quizás por cuestiones personales, pero me interesa por la cosa de politizar la compañía y politizar las formas de afecto cuando pasan Bien. tragedias. Bueno, a propósito de lo que dice Sammy ahora, coinciden esos rostros, esas voces, esos pueblos con el estatus de desaparecidos, de desplazados, siempre, ¿no? Son esas. Y bueno, de lo que preguntabas, de alguna manera, esos movimientos de copoesía que son una política y que tienen una conciencia también a nivel de, por ejemplo, descentrar al español, o sea, las antologías que les compartí tratan de dar una paridad, una diversidad de lenguas, de voces, de regiones de Latinoamérica o de nuestra América o de Abya Yala, sin que el español sea el centro, con una edición cuidada de papel, de producción y tal. Y, y, y justamente también a propósito de esa pregunta tan interesante de Tere, ¿no? De Teresa de León, que está ahí, que claro, hablar de la kombucha, de estos procesos manipulados, seguimos ahí pensando en cierta manipulación, ¿no? Ese sería el riesgo, que se sigue viendo superior lo antropoceno, lo humano, que manipula y que coopera, pero no es una relación como estas, que puede ser azarosa, momentánea, en un momento donde no te esperas que te llegue un bicho o tú ser el bicho de alguien, pero pensar no siendo el bicho quizás sea algo muy importante para, como también decía Sammy, les decía, pensar en ese presente, lo que ya está, lo que ya estamos viviendo y que es posible agenciar para no pensar en futuros que pueden ser tan ridículos como los burocráticos. Que allá podemos llegar, ¿no? A que nuestra conciencia mental nos lleve a querer burocratizar toda forma de vida, de emoción y de muerte, que quizá ya está pasando. Y en este caso aquí, en el poemario, pues la voz lírica, desde luego, es humana, es humanizada, ¿no? Pero es interesante que todo el tiempo sea irónica, crítica y que hay un momento donde cambia el foco y se piense como microbiota de una ballena, ¿no? Es decir, quizá yo soy el habitante de la ballena y eso está bien, eso puede ser una buena muerte, pensarme a mí como el bicho, como la bacteria, ¿no? Ahí puedo morir. Además de ser mi refugio, ahí puede ser mi muerte. Y es buena. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Perdón que ya no tengamos más tiempo, pero les agradezco sus intervenciones. Creo que han sido muy estimulantes. Y para igual ya no comernos más tiempo en el siguiente segmento, agradecerles pues a todas las compañeras que llevan la logística de este congreso, a todas las personas que han seguido estos días en congreso y pues bueno, que esto acaba hasta las 5 me parece. Muchas gracias.
Ay, pues muchísimas gracias a quienes conformaron esta mesa, Rubén Darío, Jesús, Sami, César. Desde el programa de investigación en cambio climático agradecemos ampliamente que nos hayan acompañado y compartido estas visiones tan interesantes desde la literatura sobre cambio climático. También esperamos abrir este tipo de espacios próximamente, pues en otros eventos que hagamos.